confesamos que derrotado el enemigo está. Vamos a conquistar, conquistaremos las naciones para la gloria del Señor. Retomaremos lo que nuestro es en el nombre del Señor. Conquistaremos, conquistaremos las naciones para la gloria del Señor. Retomaremos lo que nuestro es en el nombre del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Nuevamente estamos aquí unidas por la palabra y le doy gracias a Dios porque nos estás escuchando una vez más. Te bendecimos en el nombre de Jesús y como todas las veces queremos ser de bendición para tu vida, así que Dios te bendiga grandemente. Esta tarde yo quiero compartir con ustedes sobre el tema ¿qué haré para heredar la vida eterna? En Lucas capítulo 18 y versículo 18 en adelante encontramos a un joven que precisamente hace esta pregunta. Dice que este joven era un hombre principal, y le preguntó diciendo: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? El versículo 20, Jesús le respondió y le dice: los mandamientos sabes. No adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Y el joven dijo: todo lo he guardado desde mi juventud. Jesús, oyendo esto, le dijo: aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme. Y dice que el joven se fue muy triste porque era muy rico. Así que a través de la escritura quiero mostrarles cuántas personas están interesadas en esta misma pregunta y en este mismo asunto. ¿Qué haré para heredar la vida eterna? Seguramente tú te has hecho la misma pregunta. Y bueno, hablando de la vida eterna, estamos hablando de ir con el Señor cuando nosotros muramos y vivir precisamente esa vida eterna que Dios nos promete a su lado. Así que la respuesta a esta pregunta tiene bajo nuestra contorno de todas las personas que nosotros conocemos. Todo el mundo quiere saber qué hacer, pero pocos quieren hacer lo que la palabra de Dios dice. La respuesta a esta pregunta, muchos dirían: bueno, si tú te portas bien, tú vas a heredar la vida eterna con Dios. Si tú haces buenas obras, vas a heredar la vida eterna. Si tú cumples ciertos mandamientos, vas a heredar la vida eterna. Si tú haces ciertos sacramentos, vas a heredar la vida eterna, etcétera, etcétera. Así que hay muchas cosas por las cuales la gente responde. Y en la escritura a las personas que preguntaron precisamente esta palabra, encontramos que estaban en diferentes circunstancias, estaban interesados y en diferentes momentos personas diferentes estaban interesados en saber qué podían hacer para heredar la vida eterna. Si yo te preguntase a ti, desde tú quieres heredar la vida eterna, no creo que me equivoque. Todo el mundo va a decir: sí, yo quiero heredar la vida eterna. Y si se tratara de deseos y con eso fuera suficiente, todos heredaríamos la vida eterna porque todos la queremos. Pero cuando nosotros vamos a la escritura, ¿qué dice la Biblia que es necesario hacer para heredar la vida eterna? Entonces ahí estaría pues el dilema para muchos. Entonces miramos por ejemplo el dilema de este joven. Dice que era un hombre rico. Y no solamente era rico, sino que dice que vino a Jesús con esta pregunta: ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y Jesús le dijo: los mandamientos. O sea, y los mandamientos, dice: ¿sabes los mandamientos? Y él dijo: claro, no adulterarás,
O sea, pórtate bien. Dice la Biblia que los adúlteros no heredarán el reino de los cielos. Y a muchas personas les gustaría que eso no fuera así, pero la verdad que Dios quiere una conducta, moralmente hablando, de cada uno de nosotros correcta. No puedes adulterar, no puedes fornicar, porque dice la Biblia que no heredarán la vida eterna quienes tengan este comportamiento. Ahora dice no matarán, y para nosotros, para muchas personas dicen, bueno, si mató, pues que lo maten. O sea, traspasó un gran mandamiento, y la verdad que traspasó un gran mandamiento, y por matar, dice la Biblia, no heredarán la vida eterna. Así dice, no hurtarás, y no dirás falso testimonio, y vas a honrar a tu padre y a tu madre, y vas a hacer todo eso. Pero el joven respondió, me imagino yo, que muy contento, porque si eso era lo necesario para heredar la vida eterna, entonces ya la tenía hecho. Él dijo, todo eso yo lo he guardado desde mi juventud. Pero Jesús, él dijo, ¿qué más me falta? Que hay otra cosa que pueda hacer, porque realmente yo me he guardado, yo no he adulterado, yo no he matado a nadie, yo no le he robado a nadie. Él era rico, no tenía necesidad. Dice, no había dicho falso testimonio contra alguien, honraba a sus padres. Así que dijo, ¿hay algo que pueda hacer más? ¿Qué más me falta? Jesús dice que Él le dijo, aún te falta una cosa. Si tú quieres ser perfecto, si tú quieres realmente servirme y estar conmigo, te falta una cosa. Dice, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tú ven y sígueme. Entonces ahí estuvo el dilema, ahí estuvo el problema para él, porque dice que él era muy rico, que él tenía muchas posesiones, y se entristeció su corazón porque no estaba dispuesto a pagar un precio por lo que él quería realmente hacer. Él dice, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y si Jesús le está diciendo, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tú ven y sígueme, entonces para él era un precio que no estaba dispuesto a pagar, que él quería heredar la vida eterna sin sacrificar nada, sin poner nada de su parte. Así hay muchas personas hoy día que quieren que la salvación no les cueste, que sea por obra solamente de Dios, sin que nosotros tengamos que servir a Dios, que conducirnos bajo sus mandamientos. Hasta en cierta parte Él dijo, yo lo he guardado, pero aún le faltaba algo, que Él no estaba dispuesto ni a deshacerse de lo que tenía, ni a seguir a Jesús a donde quiera que Él iba. Entonces, para heredar la vida eterna, Jesús dijo en cierta ocasión en Lucas capítulo 9, versículo 23, dice que Jesús habló a los discípulos, a los que le estaban siguiendo, dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Así que tomar la cruz de Jesús, o seguir a Jesús bajo los términos de Él, negarse a uno mismo para servirle a Él, puedes decirte, mira, tú te vas a negar a la carne por querer servir a Jesús. Tú vas a negarte a ti mismo cuando tu carne o lo que tú quieres hacer no cumple con los requisitos de la palabra, te estás negando a ti mismo. Dice, tome su cruz cada día. La cruz de Jesús fue pesada. El precio que Jesús pagó por nuestra salvación fue grande. Ahora, cargar nuestra cruz para servir a Jesús, cargar esas cosas que nosotros no queremos que nos cueste, o no queremos hacer porque se nos hace muy duro, bueno, entonces realmente la pregunta sería, ¿realmente Él quería heredar la vida eterna? ¿O quería que Jesús se la diese
sin que a él le costase nada, sin sacrificar nada, y él poder seguir haciendo de su vida lo que él quisiera, con muchas riquezas. Ahora bien, no es que las riquezas fueran pecado o estuvieran mal, sino que él estaba tan enamorado de eso que Jesús veía un estorbo en eso y dijo: mira, hay muchos pobres, ¿tú estarías dispuesto a bendecirlos? ¿Tú estarías dispuesto a seguirme? En cierta ocasión dice en la Biblia que un joven le dijo: Señor, te seguiré a donde quiera que tú vayas. Y Jesús, yo cuando escucho esta palabra hasta pareciera que Jesús lo quería desanimar. Dice: las zorras tienen guaridas, pero el Hijo del Hombre ni siquiera tiene dónde reposar su cabeza, porque Él está de un sitio para otro, para otro, para otro. Y entonces, en otras palabras, lo que le estaba diciendo: ¿estás dispuesto a pagar un precio como ese? Cuando nosotros vemos en la Biblia también, dice que un intérprete de la ley, según en la Escritura encontramos, que viene delante de Jesús y le dice, para probarle, dice: ¿haciendo qué cosa voy a heredar la vida eterna? ¿Haciendo qué cosa? Y dice que este era un intérprete de la ley. Un intérprete de la ley se refiere a un escriba, a un fariseo, a un doctor de la ley, a un maestro de la ley. Nicodemo dice que era un maestro de la ley, mas sin embargo vino a Jesús para preguntar. Cuando Jesús le dijo que era necesario nacer de nuevo, él se salió por la tangente y dice: yo no puedo entrar al vientre de mi madre, nacer de nuevo y hacer. Jesús le dijo: eres tú maestro de la ley, o sea, estás interpretando las escrituras, estás enseñando las escrituras y no sabes qué es lo que significa nacer de nuevo en mí. Entonces a este hombre le pasó lo mismo. Dice que era un intérprete de la ley, vino para probar a Jesús, para saber si Jesús le estaba diciendo, a ver en qué error le encontraba en esto de que cómo podemos heredar, cómo podemos ir al cielo. Y Jesús le dijo, dice, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? O sea, tú sabes las respuestas, en otras palabras. Tú has leído en la Escritura y tú tienes cómo estás leyendo para que no te estés dando cuenta cuál es, qué debes hacer para heredar la vida eterna. Cuando Jesús lo confrontó y le dice: ¿cómo lees? Él dijo: claro, yo lo sé, los mandamientos. Dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo, dice, como a ti mismo. Entonces, sabía perfectamente que era necesario amar a Dios con todo el corazón, con todas las fuerzas, con toda el alma, con toda la mente. Eso involucraba un acercamiento bien hermoso delante de la presencia del Señor, porque cuando tú amas a Dios con todo tu corazón, entonces no se te hace difícil sacrificar, como le decía al primer joven: no adulterarás. O sea, se te hace fácil porque amas a Dios, y entonces dices: yo me voy a guardar de esto y del chisme y de la murmuración y del falso testimonio y de matar y de robar y de todas estas cosas, porque mi amor por Jesús está por encima de esas cosas. Y entonces Jesús, al escucharlo esto, dice: bien, has respondido, haz lo mismo y vivirás. O sea, ámalo, ama a Dios así como tú acabas de decir. Y sírvelo con esa intensidad que solamente alguien que ama a Dios puede servirlo. Y dice que él se quiso justificar a sí mismo diciendo: ¿y quién es mi prójimo? O sea, ¿quién es mi prójimo? ¿Cómo yo puedo? Yo sé de Dios, pero ¿quién es mi prójimo? ¿Cómo le voy a hacer bien? ¿Cómo voy a hacer, cómo queriendo justificarse y diciendo: yo no puedo hacer bien a otra persona si ni siquiera sabe quién es mi prójimo? ¿Lo sabía? Por supuesto que lo sabía. No podía herir a nadie, molestar a nadie. De la misma manera que amaba a Dios, debía amar
a todas las personas que le rodeaban. El prójimo es tu próximo, sea tu esposo, tu esposa, tu primo, tu vecino, donde trabajas, todo aquel que está próximo a ti es tu prójimo. Dice, ámalo, ama a Dios con esas fuerzas, con todo tu corazón, y ama al prójimo, y tú vas a heredar la vida eterna. Entonces Jesús le refiere una parábola, una enseñanza, y con esa enseñanza le enseña quién es el prójimo. Así que Jesús siempre nos va a enseñar, relacionado a su palabra, qué hacer para heredar la vida eterna. ¿Qué vamos a hacer? Pedro nos enseña, dice la Biblia, que Pedro en su primer discurso, en Hechos capítulo 2, del versículo 37 en adelante, dice la Biblia que Pedro estaba predicando, había acontecido un derramamiento del Espíritu Santo, una presencia hermosa de Dios. Dios estaba, su presencia se estaba moviendo grandemente. Viene gente al mirar lo que está aconteciendo, porque estaba aconteciendo algo supernatural, sobrenatural de la presencia de Dios. Se congrega gente ahí y diciendo, ¿qué está pasando aquí realmente? Porque escuchan que la presencia de Dios, y miran y sienten, o sea, que la presencia de Dios está ahí. Y entonces Pedro comienza un discurso, y cuando Pedro comienza su discurso, dice la Biblia que comienza a hablarles a ellos, y le comienza a decir que los que invoquen el nombre del Señor van a ser salvos. Que Jesús era aquel varón que Dios había levantado, haciendo maravillas, prodigios, señales en medio del pueblo, que había sido entregado por determinado consejo para dar vida a todo aquel que viniese a él. Pero que Jesús no solamente había muerto, sino que había resucitado, y dice la Biblia que Él les testificó esto. Cuando ellos supieron que el precio que pagó Jesús, miraron la presencia de Dios que se estaba moviendo, el poder de Dios ahí, y no solamente, sino que Jesús había resucitado. Dice que al oírlo, se compungieron de corazón y dijeron a los apóstoles, varones, hermanos, ¿qué haremos? O sea, ¿qué haremos nosotros para tener lo que ustedes tienen? ¿Qué haremos nosotros para tener la presencia de Dios? ¿Qué haremos nosotros para recibir esa vida eterna? Y Pedro le dijo, arrepentiros. El arrepentimiento viene, dice que el significado de arrepentimiento es dar no un giro de 180 grados, porque quedarías en la misma posición, sino una media vuelta, significando que tú estás caminando en el pecado, vas en un camino desagradable delante de Dios, vas en algo que a Dios no le agrada, y entonces eres quebrantado, eres redarguido, tu corazón se quebranta con la palabra, y entonces el arrepentimiento significa que tú das la media vuelta. Cuando estabas caminando en esas cosas que a Dios no le agradan, tú te das la media vuelta, y entonces continúas en dirección a lo que Dios dice. Entonces comienzas a caminar como dijo el joven. Todo eso lo he guardado. Si fornicabas, ya no fornicas. Si adulterabas, ya no adulteras. Si decías falso testimonio, ya no lo dices. Si robabas, ya no lo haces. Si eras desobediente, ya no lo es. Si maldecías, si eras borracho, si eras esto. Entonces Pedro dijo, arrepentíos. O sea, date la media vuelta, y entonces ahora continúa sirviendo a Jesús. Sirve al Señor. Y la Biblia dice que si ustedes se arrepienten, entonces para ustedes también es la promesa de recibir la vida eterna. Para ustedes también es ese privilegio. Entonces encontramos nosotros en la Biblia que hubo muchas personas que quisieron saber qué haré
así como el joven rico, así como el intérprete de la ley, así como estos hombres que vieron la promesa y la presencia de Dios en el día del Pentecostés, quisieron saber qué hacer. La Biblia también nos enseña y nos dice en Hechos capítulo 16, dice que Pablo, estaba predicando en Filipos, una ciudad que no era judía. Y dice que mientras él estaba predicando, en cierta ocasión iba a la oración. Y dice que le sale al encuentro una muchacha endemoniada que tenía un espíritu de adivinación. Y entonces esta muchacha daba voces tras Pablo y Silas, que andaban predicando acerca de Jesucristo y que por él podían heredar la vida eterna. Y dice que esta muchacha dijo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo. Y dice que estuvo por 3 días diciendo lo mismo. ¿Estaba diciendo mentiras? No, estaba diciendo verdad. Pero Dios no necesita de un demonio para que le haga el camino. Dice que a Pablo identificó el espíritu que había en ella, reprendió el espíritu de adivinación y dice que el espíritu salió de ella. Y dice que los amos, los dueños, porque esta muchacha era una esclava, los dueños dice que se molestaron tanto porque vieron que su ganancia se iba, porque ellos cobraban para que ella hiciese este trabajo. Y dice que los tomaron, los llevaron a las autoridades. Dice que después de azotarlos mucho, después de golpearlos, después de estar con ellos, dice que la Biblia que ellos fueron azotados mucho. El versículo 23 dice: después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, dice, recibido el mandato, les metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero dice que a medianoche Pablo y Silas, dice, cantaban himnos a Dios, oraban y cantaban himnos a Dios. Dice, y los presos los oían. Una manifestación de Dios, un precio que ellos estaban pagando por servir a Jesús, por hablar de Jesús, porque otras personas conocieran a Jesús y heredaran la vida eterna. Entonces miramos nosotros aquí y miramos que mientras ellos están orando, meten a este carcelero, se puede decir, en la celda de más seguridad. Le pusieron los pies en el cepo. Era una seguridad que los metía y los guardaba, sus pies, probablemente sus manos también. Pero ellos todavía estaban cantando himnos, orando y cantando himnos al Señor, diciendo: lo que estamos haciendo, el precio que estamos pagando para que otros conozcan a Jesús es bueno. Y dice que entonces Dios hizo algo sobrenatural. Dice que vino un terremoto grande, que abrió las puertas dice, al instante, dice, se abrieron las puertas y las cadenas de los presos se soltaron. Cuando tú haces algo para Dios, y ellos estaban predicando para que la gente precisamente conociese, dice que el carcelero de Filipos, viendo lo que había acontecido, viendo las puertas abiertas y viendo lo que había acontecido, dice que tomó la espada y quería matarse, porque seguro que a él lo iban a matar, porque los presos se le iban. Ese era el precio de un soldado, si se le iba un preso. Y dice que Pablo le dice: no me hagas daño. Ningún preso ha huido, todos estamos aquí. Dice que el carcelero de Filipos estaba tan asombrado de que Dios hubiese obrado en ellos de esta manera, del terremoto, de que las cadenas de las manos y los pies se les habían soltado, y de que Dios estaba con estos hombres. Y hasta este acontecimiento y a esta presencia de Dios, él dijo: varones, ¿qué haremos? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué haré? ¿Qué voy a hacer? Dice, y sacándolos de la cárcel,
les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué haré para heredar la vida eterna? En otras palabras, dice que ellos le dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Así que Dios siempre va a venir enfrente de ti con un acontecimiento, con una aclaración. Tú siempre vas a estar preguntando: ¿qué voy a hacer para heredar la vida eterna? Unos miran el poder de Dios y se les hace como a este carcelero dar todo, porque él sabía, si se quería matar porque se los creía que los presos se iban a escapar, él decidió sacar a Pablo y a Silas, llevarlos a su casa, les curó las heridas, les preguntó: ¿qué voy a hacer para ser salvo? Y sin importar de que, me van a venir a arrestar por haber dejado los libres, pero Dios tomó el control. Él estuvo dispuesto a pagar un precio, estuvo dispuesto porque experimentó el poder de Dios, experimentó la necesidad que había en su corazón de Jesús, experimentó que Dios quería algo especial con él. Dice la Biblia que entonces a Pablo le dijo: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Dice que enseguida él, con toda su familia, no solamente le siguió, sino que dice que se bautizaron, pagó un precio, se decidió a servir al Señor porque eso era lo que él quería. El joven, sin embargo, dice que estaba entristecido porque el precio era alto, no quiso deshacerse de sus riquezas, y seguramente, bueno, no, la palabra de Dios no va más allá ni da más detalles, pero por la costumbre probablemente perdió el trabajo, probablemente lo buscaron para hacer algo de él, no sabemos, pero pagó un precio a sabiendas que se iba a enfrentar a algo. Ahora bien, si tú te has hecho la pregunta: ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué debo hacer para heredar la vida eterna? La palabra de Dios dice: arrepiéntete, deja lo que estás haciendo que no le agrada al Señor, toma tu cruz, sígueme, haz algo por servirlo. La Biblia dice en Romanos capítulo 10 y versículo 9 y versículo 10, dice que si tú confesares con tu boca que Jesús es el Señor, que si tú creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, dice que tú serás salvo. Dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero dice que con la boca se confiesa para salvación. Así que está en tus manos el tomar una decisión, está en tus manos el que Dios obra en tu vida, está en tus manos el heredar la vida eterna, porque la verdad, Jesús vino, dice la Biblia, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que, tan simple como eso, lo confiesas, crees que murió por ti, crees que se levantó de los muertos, crees que está a la diestra de Dios, crees que Él es la salvación. Dice la Biblia: en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo ni bajo la tierra en el cual podamos ser salvos. No hay nadie más, Él es el único medio. Así que vida eterna la vas a tener, pero tú decides si la tienes con Jesús. Tú decides si heredas la vida eterna con el Señor, porque la Biblia dice en Apocalipsis 15, dice: y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. O sea, es una realidad que tú vas a vivir una vida eterna. Es una realidad que yo voy a vivir una vida eterna.
pero de ti depende. En tus manos está darte la media vuelta y decir: quiero servir a Jesús, quiero dejar esto. Así que si tú has preguntado por preguntar, ¿qué haré para heredar la vida eterna? O si tú has preguntado sinceramente delante de Dios, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Comienzas a pedirle al Señor que te ayude, porque de verdad que nosotros no podemos dejar servir al Señor si Él no nos puede ayudar, pero Él está dispuesto a ayudarte, a bendecirte con vida eterna, con Él, por supuesto, vida eterna en Cristo Jesús. Así que yo quisiera hacer una oración para ti que me escuchas, que te decidas, que tomes la decisión de servirlo, porque esa vida eterna con Cristo te espera y espera, Dios espera que tú solamente des el paso y el resto es suyo. Él comienza a fortalecerte, a ayudarte, a bendecirte. Así que quiero orar por ti para que Dios te ayude a servirlo. ¿Es fácil? No es fácil. ¿Es imposible? No es imposible, porque con Dios de nuestro lado nosotros podemos hacerlo. Así que Dios te bendiga. Déjame orar por ti. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, yo vengo delante de tu presencia y vengo presentando, Señor, a cada persona que no te conoce o que se ha hecho esa misma pregunta: ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? ¿Qué debo hacer, Señor? ¿Qué debo hacer, Dios, para servirte? Señor, que tú le des la fuerza de quitar de su vida todo aquello, Señor, que le estorba, de ayudarlo, de fortalecerlo, de bendecirlo, de sostenerlo en tu mano, Señor, porque tú eres poderoso para sostener las vidas. En el nombre de Jesús, a toda aquella persona, Señor, que está hambriento de ti en esta hora, Señor, tú le fortalezcas, te reveles a él de una manera sobrenatural, que su corazón se compunja, se conmueva, Señor, como dice tu palabra, y que ellos o ellas o él o ella, siendo niño, siendo joven, siendo adulto, siendo quien sea, Señor, tenga, Señor, el deseo de perseverar, de caminar contigo, Señor. En el nombre de Jesús, fortalécele, ayúdale, Señor. Lo presento delante de ti para que seas tú tomándolo, Señor, ayudándolo, sosteniéndolo, Señor, quitándole todo obstáculo, Señor, de su vida, quitando, Señor, todo aquello, Padre, todo estorbo, Señor, que Él tiene en este momento. En el nombre de Jesús, toma su vida en tus manos, Señor. Yo bendigo su vida y te pido, Señor, que obres a su favor, que lo tomes de la mano derecha, como dice tu palabra, Señor, que nos tomas de nuestra mano derecha y te dice: no temas, yo te ayudo, porque tú eres nuestro ayudador, Padre. En el nombre de Jesús, bendice a cada uno que está hambriento de tu palabra, hambriento de servirte con salvación, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga grandemente y espero en el Señor que tomes una decisión por Cristo. Conquistaremos las naciones para la gloria del Señor. Retomaremos lo que nuestro es en el nombre del Señor. Conquistaremos las naciones para la gloria del Señor. Retomaremos lo que nuestro es en el nombre del Señor. ¿Cuántos dicen amén?